damos la bienvenida. Ok, le damos, por favor, aceptar. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana que vamos a hablar sobre empleo inclusivo. Para ello tenemos al especialista Luis Cabrera del Ministerio de Trabajo y nuestra panelista Juliet Jinete de la empresa Henkel. Lamentablemente, por temas personales, nuestra segunda panelista planificada no va a poder unirse a nosotros, pero estamos seguros que con las preguntas del público vamos a poder tener una bonita conversación. El día de hoy también tenemos a nuestro director gerente, Federico Tillemann, quien va a estar haciendo la moderación, así que le cedo la palabra a Federico para que nos pueda unir. Ujú. Bueno, muy buenos días con todos. Como mencionó Rocío, mi nombre es Federico Tillemann, yo soy el director gerente de la Cámara Peruano-Alemana y la verdad que para mí es un honor darles la bienvenida a este primer webinar en este año en nuestro ciclo de diversidad. El tema diversidad creo que tiene una actualidad importante no solo en el mundo, sino también en nuestro país, en el Perú. Y quisimos empezar con un tema de inclusión laboral y un poco el desafío, creo que un poco lo que queremos presentar hoy, por un lado, es la normativa que hay respecto a, digamos, la empleabilidad de las personas con discapacidad en el Perú, y por otro lado, cómo las experiencias de las empresas alemanas, en este caso tenemos la suerte de contar con Juliet Jinete de la empresa Henkel, que nos saluda desde Colombia, o que se te conectó desde Colombia, pero que digamos un poco tienen algunas experiencias y ver un poco dónde están, o sea, cuáles fueron un poco las lecciones aprendidas, cuáles son los desafíos, cuáles son las dificultades que también han tenido que enfrentar. Como para darle todo esto un contexto un poquito más, digamos, en lo teórico, directamente empezamos con un keynote, con una presentación del señor Luis Cabrera Ortega, del Ministerio de Trabajo, ya Rocío lo presentó, que nos va a contar un poco los detalles de esta ley 29973, que para algunas empresas es tal vez un pequeño desafío de cómo implementarla. Señor Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros y directamente le cedo la palabra. Sé que tenemos una presentación, a ver si la podemos compartir. Sí, sí. Gracias, Federico. Ok. Bien. Y... Ok. Muy bien. Exacto. Ahí estamos, perfecto. Genial. Perfecto. Muy bien. Gracias, Federico. Gracias, Rocío, y por la invitación a la Cámara Alemana, ¿no? Hoy yo creo que es un tema muy importante para aquellos que estamos un poco comprometidos en el tema de discapacidad y por lo tanto, pues vamos a ver el tema de la ley, la 29973, la Ley General de Personas con Discapacidad, ¿no? Esta ley ya tiene aproximadamente 12 años, ¿no? Que se promulgó esta ley, ¿no? Y por lo tanto han pasado 12 años y todavía nos faltan muchas cosas, ¿no? Hay muchos desafíos y retos en el tema de la ley. Esta ley tiene por finalidad establecer el marco legal para la promoción y protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica, ¿no? Ahí tenemos la ley, por cierto. Un poco partiendo también en lo que nos plantea la ley misma, en su artículo 2, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta mucho, ¿a qué llamamos discapacidad, no? Bueno, la discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mental o intelectual de carácter permanente. Hay que hacer un hincapié en este párrafo, ¿no? De carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o puede verse impedida el ejercicio de su derecho y su inclusión plena efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta mucho lo que les había estado mencionando de carácter permanente, ¿no? Eso hay que tener mucho en cuenta porque muchas veces se considera, mucha gente considera, o muchos empleadores consideran, ¿no?
que la discapacidad, ¿no? A pesar de las deficiencias, ¿no? Inmediatamente tú tienes una, digamos, una lesión o una deficiencia por, por aras del destino que pudieras haber tenido, ¿no? Una dificultad, una lesión, pero eso te dura un mes o 2 meses o 3 meses, ¿no? Y muchos ya creen considerar, ¿no? A esa persona, a una persona con discapacidad. No, generalmente se considera más de 6 meses que tengas la deficiencia y que hay un tema ya de déficit, ¿no? En la situación que puede ser a nivel físico, sensorial, mental e intelectual, ¿no? Eh, ahí sí, ¿no? Ya se determina el tema de discapacidad. En su artículo 45, en el tema de trabajo, empleo, el derecho al trabajo, ¿no? Toda persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que los demás, en trabajo libremente elegido y aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por el trabajo de igual valor y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables, ¿no? Ese es importante que te plantea ahí la ley, la 29973, en el tema de que todas las personas tienen el mismo derecho, ¿no? De poder trabajar. En el artículo 49, este es tema, ¿no? Es un desafío, un reto, definitivamente, donde hace mención, ¿no? El tema de cota que tienen que tener las empresas privadas y públicas para el cumplimiento. Se habla mucho del sector público, el 5% y del 3%, ¿no? Para las empresas que son privadas, ¿no? Y ahí es un reto, por cierto, ¿no? El encargado de ver el tema de la fiscalización en el tema público es el CONAIS, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, y en el sector privado, SUNAFIL, ¿no? Es el fiscalizador que ahí se teme mucho el tema esto de la fiscalización, pero ahí andamos, ¿no? En el tema de la fiscalización, seguramente vamos a ver más adelante, ¿ya? En el artículo 50 también está muy relacionado, ¿no? El tema de la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral, el tema también de los ajustes razonables de la persona con discapacidad. Lo habla en el artículo 50, dice que las personas con discapacidad tienen los derechos a ajustes razonables en lugar de trabajo. Estas medidas comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias o los entornos de trabajo, así como la introducción de ajustes en las organizaciones de trabajo y los horarios, necesidades del trabajador con discapacidad, ¿no? Este tema de ajustes razonables, yo creo que ya hay toda una norma a través de, ya de la regulación de la misma ley, que ya hay un tema más amplio, ¿no? Del tema de la razonabilidad que tiene que tener la persona con discapacidad al tener los espacios adecuados, las maquinarias y todo lo que permite, ¿no? Desarrollar pues libremente y en las mismas condiciones que la otra persona en el mundo laboral, ¿no? Hay el documento base y fundamental para el tema del empleo y para el cumplimiento de la cota es el certificado de discapacidad. En su momento, al inicio de la ley, ya estoy hablando en los años 2012, ya cuando se dio y inició esta ley, ya era un tema muy engorroso, ya de obtener un certificado de discapacidad, que era un documento indispensable para que las empresas puedan, pues, digamos, presentarlo, ¿no? Para el tema de la fiscalización, el tema de la cuota de empleo, ¿no? Actualmente lo importante es que se ha ampliado. Antes era solo el MINSA el que emitía los certificados de discapacidad, ¿no? MINSA es el Ministerio de Salud con algunas, digamos, centros médicos, nada más, ¿no? Pero ahora se ha ampliado ya. Ahora es el MINSA, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la sanidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? La Policía Nacional, es Salud, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, y actualmente también ya se ha habilitado y ya la certificación que lo pueden emitir las clínicas privadas autorizadas, ¿no? Eso ya hay una gama, ¿no? De instituciones de salud que pueden certificar la discapacidad. Porque antes, ya cuando
eh, al inicio de la ley, ¿ya? Una persona para certificarse por lo menos tenía que pasar unos 6 meses o un año para obtener la certificación. Luego de la certificación pasa a otro proceso que tú tienes que ir al CONAIS a registrarte. Y en el CONAIS el registro antes te duraba también entre 6 meses o un año en el tema de registro. Para obtener el carnet, creo que lo tengo aquí, para obtener este documento, este carnet, ¿no? Te pasaba mucho tiempo. En cambio, ahora ya ha ido mejorando ya los procesos y ahora en una semana, ya, y creo que en menos de una semana tú puedes obtener el carnet ya del CONAIS. Tu certificado de discapacidad también es súper rápido también. Es más todavía, si tú vas a una institución de salud que tu deficiencia ya lo hayan visto, esa institución en la cual tú tienes una historia clínica, es mucho más rápido para obtener el certificado de discapacidad. En cambio, si vas a una institución de salud, ¿ya? Que nueva, ¿ya? Pasa una serie de exámenes, de evaluaciones, ya previa para obtener el certificado de discapacidad y te demora un poco más, ¿no? Pero ya en el tema de registro sí ha ido mejorando, con ahí se ha ido mejorando y por lo tanto este carnet de discapacidad, ¿no? Ya lo obtienes en menos de una semana, ¿no? Ahí podemos diferenciar dos tipos de carnet, el amarillo y el que es un poco claro, ¿no? Un verde claro, un celeste claro, que podemos ver ahí, ¿no? En la imagen, ¿no? El severo que el carnet amarillo que indica, el carnet amarillo indica la severidad de la discapacidad, ¿ya? Y el otro carnet, que es que difiere al amarillo, ¿ya? Es para aquellas personas que tienen una discapacidad leve y moderada, ¿no? Y generalmente en el tema de empleo, ¿no? Se trabaja definitivamente con aquellos que tienen el carnet más claro, ¿no? O sea, el celeste o el verde claro, se trabaja con ellos, porque son personas leves, personas que pueden ser entrenables, personas que pueden ser capacitados, ¿no? Para el empleo, ¿no? Y mejorar su condición para la empleabilidad. El beneficio que le da, ¿no? La ley o el registro, ¿no? Al CONAIS, ¿ya? Hay una serie de beneficios que obtiene la persona con discapacidad en el tema de vivienda, en el tema del estacionamiento accesible, en el tema de la accesibilidad al transporte público, que este carnet amarillo, por cierto, pues le permite a la persona con discapacidad desplazarse sin costo alguno, ¿no? Los servicios de intervención temprana, los servicios de habilitación y rehabilitación, el derecho a la educación, hay una cota de reserva, ¿no? En todas las instituciones educativas, ya sea universidades, institutos, para las personas con discapacidad en un porcentaje del 5% de la reserva para que puedan seguir pues, sus estudios superiores, ¿no? Los servicios de empleo, la promoción del empleo, los ajustes razonables, la conservación del empleo, la pensión de orfandad, la pensión no contributiva y una serie de beneficios que le dan, ¿no? A la persona con discapacidad y en el tema laboral el tema de la cuota, ¿no? Del 3% y el 5% en el público, ¿no? El 3% en el privado, que también facilita, ¿no? Y le da opción a presentarse, pues, a cualquier oportunidad laboral que se presente, de acuerdo, pues, a sus habilidades y condiciones, ¿no? Que tiene la persona con discapacidad. Eh, por cierto, esta es una resolución ejecutiva que viene seguido del carnet que te emite el CONAIS, ¿ya? En esta resolución ejecutiva es emitida por el CONAIS, ¿no? Donde hay una característica de la deficiencia que se plantea dentro de esa resolución y por lo tanto que ya queda inscrito en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. Estos dos documentos, la resolución y el carnet, son documentos importantes que tienen. Y también en el momento, para los empleadores, estos dos documentos vale, sirve, hasta inclusive tres, el certificado de discapacidad, la resolución ejecutiva o el carnet, que permite, pues, ¿no? En el momento de la fiscalización, poder, pues, demostrar a la persona que viene a hacer todo el tema de la fiscalización en el tema SUNAFIL, ¿no? Es válido,
estos documentos para presentar para el tema de la cuota de empleo. Hay un tema de los beneficios que habíamos visto en el tema de educación, en el tema de trabajo, en el tema de la cuota de empleo, en el tema de los ajustes razonables, la conservación de empleo en el sector público, ¿no? Los servicios de empleo que emite el mismo programa, el programa que nosotros, a la cual estamos ligados, que es el Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, y también el pliego, ¿no? Como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es importante también la ley en todos sus aspectos ahí que se plantea. También hay en el reglamento, ¿no? En el reglamento, en el artículo 56, también te plantea las reglas para la aplicación de la cuota de empleo en el ámbito laboral, ¿no? La obligación, ¿no? Del empleador privado de contratar a personas con discapacidad en el porcentaje del 3%, ¿no? El artículo 49 que te habla de la cuota, el artículo 50 de los ajustes razonables, y dentro de la reglamentación también el artículo 95 te habla de las sanciones, ¿no? Que hay en el incumplimiento de la cuota de empleo de las personas con discapacidad, ¿no? Va desde 12 hasta 15 ustedes, ¿no? En una situación pues muy grave, ¿no? El incumplimiento de la cuota de empleo. Justo en esta semana yo estaba conversando con alguna gente ya de SUNAFIL, ya. SUNAFIL viene haciendo un trabajo preventivo, ¿ya? Sigue haciendo el trabajo preventivo, SUNAFIL. Inclusive esta persona era el Callao, por lo tanto ella me mencionaba, ¿no? Que como SUNAFIL es parte de SUNAFIL, ya esta amiga, y me dice, yo le preguntaba cómo va el tema de la fiscalización y el tema de la cuota en empleo, en el tema de empresas sancionadas por el tema de incumplimiento del tema de la cuota. Me dice, no, no, lo que solo nosotros estamos haciendo es el tema preventivo, ¿no? Orientando, educando a los empleadores para que no caigan, ¿no? En estas sanciones, ¿no? Lo que sí me dice es, hay denuncias, sí, y la denuncia sí, ¿no? Por el tema del cumplimiento, por el tema que alguien te denuncia, ¿no? Por el tema del incumplimiento, ahí sí estamos ahí teniendo un poco, haciendo las visitas, ¿no? Pero un tema regulando, un tema muy preventivo es el tema de la aplicación de la sanción, ¿no? De estas multas, ¿no? Que te plantee la ley en el tema de la reglamentación en el artículo 95, ¿no? Porque hasta el día de hoy, ya ella me menciona, no hay empresa ya sancionada por estas multas. No hay todavía, no hay, ¿no? Inclusive en el tema público tampoco no lo hay, ¿no? Porque CONAIS viene haciendo un trabajo ya muy importante en el tema de la fiscalización del sector público y hasta el día de hoy son casi 12 años que la ley está ahí vigente y todavía no se ha sancionado. Todavía se trabaja en el tema preventivo y por lo tanto, pues yo creo que es un desafío, ¿no? Es un reto, ¿no? De que eh, el empleador siga, ¿no? Empapándose, sigue sensibilizando el tema de discapacidad. Por lo tanto, también nosotros como programa nacional de empleo jóvenes productivos, que soy parte del programa, venimos haciendo un trabajo muy importante. Inclusive sabemos que la modalidad dual, ¿no? En Alemania ha sido pues un boom, ¿no? Definitivamente, se ha trabajado mucho. Y aquí en Perú, nosotros como programa estamos trabajando, ¿no? La modalidad dual con regular, pero ahí estamos proyectando a trabajar también con personas con discapacidad, hacer toda una dualidad, no como Alemania, sino algo que podemos desarrollar, ¿no? A través de un convenio con las empresas y actualmente pues y justo Federica está en uno de los eventos nuestros también importante y donde la experiencia de Alemania y la experiencia de Argentina, ¿no? Nos lleva pues también a desarrollar aquí en Perú el tema de la dualidad, ¿no? En el tema de empleo. Yo creo que justo hemos estado unos días con una de las empresas y una de estas empresas nos ha pedido,
¿no? De que hagamos dual con personas con discapacidad. Yo creo que es un reto, es un desafío ahí, y ver, afinar algunos puntos ahí para desarrollar, ¿no? Esta dualidad y poder abrir estas oportunidades, ¿no? Para las personas con discapacidad que tanto lo requieren y tanto lo necesitan, ¿no? Eh, hay la norma técnica, ¿no? Lo ha emitido en el Ministerio de Trabajo, ha regulado prácticamente la ley la 29973, donde hay toda una, digamos, información importante que te permite hacer todos los pasos, los seguimientos, para que no, digamos, puedas cumplir, ¿no? El tema de la cuota de empleo. ¿No? Importante, ¿no? Hay muy fácilmente, pues, ese cálculo, ¿no? Que tú tienes 100 trabajadores, vas a tener que tener 3 personas con discapacidad, ¿no? Pero hay algunas empresas, ¿no? Que están desconociendo el tema del el cálculo ¿cómo se llama? He encontrado ya a muchos que todavía no están empapados en el tema de la ley, ya les falta, ya por ejemplo, son más de 100 trabajadores, ya por ahí les falta 3, 4, pero hacen una contratación solo de 2 meses de 4 personas y muchos de ellos dicen, ya cumplí la cuota, ya contraté y por lo tanto estoy libre de sanción. Pero no es así, no es así. Esa persona, ¿no? Con discapacidad y tú contratas tiene que cumplir 1 año para que sea considerado, ¿no? El tema de cuota. ¿Ya? 1 año. Porque si hablas ahí de un promedio de 4 personas en 2 meses, no llegas a 1 año ni con las 4 personas, ¿no? Si tú puedes tener, pues, si tu cuota, por decir, ¿no? Que sea 4, ¿no? Y tú en el proceso, en todo el año tienes 8, y simplemente, pues, no, los 8 no es de que te van a cumplir la cuota, sino hay 4 nomás. A través del promedio son 4 nada más que están considerados porque tú has tenido medio año cada uno, ¿no? No 1 año completo. ¿Ya? Ese es el tema ahí que se trabaja mucho, y definitivamente pues el Ministerio de Trabajo a través del PIEO y a través de nosotros como programa podemos ahí dar la asistencia importante que nos permite, ¿no? Ahí, educar, sensibilizar en el tema de discapacidad, ¿no? Nosotros también como programa estamos haciendo el tema de sensibilización a las empresas privadas, donde primero hay que abrir fibras, ¿no? Para sensibilizar el tema de discapacidad, ¿no? Para tener una persona con discapacidad, no es que tú como empleador simplemente ingresas persona con discapacidad y listo y te olvidaste. No, no es así. Hay que ver todavía un tema de sensibilización, concienciación, ¿no? De los compañeros de trabajo que van a ser de esta persona con discapacidad, de los directivos de la empresa, ¿no? Y todo esto va abriendo fibras para que se consoliden y se puede lograr, ¿no? En las mismas condiciones que cualquier otra persona, incluir a personas con discapacidad a la empresa privada. Ahí un poco quería compartir con ustedes, ¿no? Esta data es importante, ¿no? En el Perú somos el 10.4 de la población con discapacidad, que hay más de 3,5 millones de personas con discapacidad que hay en el Perú, ¿no? Y ahí nos menciona, ¿no? En el mercado laboral de cada 10, 8 personas, o sea, prácticamente 8, ¿no? Digamos, el tema de la incorporación al mundo laboral, ¿no? Es bajísimo, es bajo, ¿no? Es bajo, y por lo tanto, pues ahí nos demuestra definitivamente que también hay que romper barreras. Y las barreras vamos rompiendo, si es que nos vamos sensibilizando, nos vamos concientizando y vamos conociendo un poco más el tema de discapacidad, ¿no? Hay un porcentaje importante que las personas con discapacidad con estudios de maestría, de doctorado, hay un 8.1%, ¿no?
que ahí nos menciona, ¿no? Importante esta data, ¿no? Pero sí es importante también conocer, ¿no? Que el nivel de profesionales y de técnicos, ¿no? Con discapacidad es bajo, es bajo en nuestro país, es bajo. Por eso que muchas de las empresas, ¿no? Cuando quieren contratar a una persona con nivel profesional, un nivel técnico especializado, muchas veces rebota, pues sigue tu publicación ahí en el ministerio, ¿no? Puede estar un mes, 2 meses, y no vas a conseguir, pues, porque no hay muchos cuadros, ¿no? Recién los cuadros se están preparando, se están desarrollando, y por lo tanto, nosotros como Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos trabajamos con mando medio, ¿no? Con jóvenes de 18 años para arriba, pero jóvenes que recién están saliendo del colegio, ¿no? A un nivel de operario, un mando medio, podemos desarrollar, nosotros desarrollamos una serie de capacitaciones, los entrenamos para que ellos puedan ser, pues, desarrollar una actividad en la empresa privada. Bien, eso quería compartir con ustedes. Eh, Perfecto. Señor Liliana, Cabrera, muchísimas gracias. Excelente resumen de esta ley. Y vamos ahora a un ejemplo práctico. Henkel sí. es una empresa alemana multinacional. Juliet, ¿quieres contarnos primero un poquito qué hace Henkel? No todos a lo mejor la conocen, así nos ubicamos primero con ustedes como empresa y después empezamos a ver un poquito más el tema de cómo abordaron todo esto. Claro que sí. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juliet Jinete. Yo trabajo en Henkel aproximadamente hace 2 años. Estoy ubicada aquí en Colombia, en Bogotá, que es la capital de Colombia. Nosotros, junto con Perú y Venezuela, pertenecemos al clúster de Andina. Por ende, en general, estamos ubicados en los 3 países, manejando temas integrales de los 3 países. Henkel, bueno, como lo mencionaba Federico, es una multinacional alemana que inició sus operaciones hace muchísimos años. Digamos que aquí en Colombia cumplimos alrededor de los 50, creo que tenemos casi los mismos en Perú. Y tenemos dos grandes líneas. Una es nuestra línea de adhesivos industriales o adhesivos de construcción o de consumo, que ustedes pueden ver de pronto la marca Loctite, que es una marca bastante conocida de adhesivos. Tenemos de esta marca Loctite una gomita que es muy conocida, que es bastante chiquitica, que sirve para pegar cualquier cosa, que justo eso se le seca a uno en los dedos cuando uno la toca por un segundo y ya se le quedan a uno los dedos pegados. Esa es una de las más conocidas con respecto al tema de adhesivos. Y con respecto a temas de marcas de consumo, nosotros, digamos que nuestra marca insignia es Swarkov, que es toda la línea capilar que tenemos con diferentes marcas profesionales y marcas de consumo como Igora, Bonacure, Palette y demás marcas de tinturación de color de cabello y de tratamientos en temas de shampoo, acondicionador y demás. Perfecto, Juliet. Muchísimas gracias así para la intro de Henkel. Cuéntame un poco, tengo entendido que ustedes ya han contratado a personas con discapacidad y lo que le quería consultar un poco fue el tema, por ejemplo, de adecuación de oficinas. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué es lo que tuvieron que tener en cuenta? Cuéntanos un poco la experiencia que tuvieron, porque creo que un poco la riqueza de esto es justamente de que aprendamos o veamos cómo lo están haciendo otras empresas y para entender un poco mejor eventualmente cómo podemos replicar esas best practices en nuestras organizaciones. Claro que sí. De hecho, bueno, ahí te corrijo un poquito porque justo nosotros hemos estado en el camino. O sea, en estos momentos todavía no hemos tenido la primera contratación y eso sí quería dejarlo en claro porque hace 2 años aproximadamente, un poquito más, empezamos este proceso, como lo decía Ronald, a- más allá de nuestro propósito y del querer
llegar a la contratación, hay una adaptación cultural y un camino que tenemos que recorrer con nuestros trabajadores en la parte locativa, adecuaciones y demás, que es bastante amplio y yo ya siento que lo culminamos y estamos como a vísperas de nuestra primera contratación con las vacantes que hasta el momento tenemos publicadas en el ministerio. Entonces, en este proceso de las adecuaciones locativas también surgieron una necesidad inicial y es que nuestras oficinas en Perú estaban poco acondicionadas, eran unas oficinas bastante antiguas, no teníamos ascensor. De hecho, después de la pandemia fue un reto bastante grande porque que los trabajadores retornaran a las oficinas también se volvió un desafío súper grande porque todos querían seguir trabajando con esta modalidad virtual, con la modalidad remota en sus casas. Entonces, también para ayudar no solo a tener las adecuaciones, sino también a nuestro personal activo a que volviera a las oficinas, empezó nuestro proyecto de cambiar de oficinas. Entonces, en ese proyecto teníamos unos requisitos mínimos para buscar dónde nos queríamos mudar. Dentro de esos requisitos mínimos, el mínimo mínimo que estaba era poder tener en la parte de higiene un baño para personas con discapacidad. Y ese, digamos que fue nuestro punto de partida para empezar a buscar la locación. Luego de esto empezaron a salir ciertas necesidades que también se volvieron indispensables, como poder tener ascensor. Entonces empezamos a buscar que tuvieran ascensor y baño para personas con discapacidad. Dentro de esto nos topamos con unas oficinas que de verdad fueron las que cumplieron con los requisitos que teníamos, que no solamente tienen ascensor, sino que también tienen ramplas. Adicional a esto, tienen los avisos de las salas y de las diferentes áreas escritos en braille. También contamos con espacios de trabajo que son bastante amplios, no se vuelven como cubículos bien chiquiticos donde cabe una persona y no tiene tanta movilidad, sino que son unas oficinas abiertas con esta modalidad de que tú te puedes sentar en la zona que quieras para trabajar y que te permite como bastante accesibilidad y movilidad en el espacio. Entonces, para nosotros fue indispensable que tuviéramos em, estas adecuaciones al mudarnos de oficina y no como hacerlo al revés, como primero contratar y después mirar cuáles son las necesidades de esa persona y ahí sí adecuar, sino tener por lo menos estas básicas al momento ya de mudarnos. Juliet, esa es la parte, digamos, hard, para decirlo, digamos, edilicia Sí, o de infraestructura. Creo que también es importante, de alguna manera, el equipo de Henkel que trabaja actualmente, ¿cómo lo han preparado o cómo es eso, digamos, digamos, de prepararse para ese proceso de, digamos, de contratar a la primera persona con discapacidad o estar a punto de, y entiendo que también necesitas de alguna manera no solamente adaptar tu entorno físico, sino también de alguna manera al equipo hay que prepararlo. ¿Lo han hecho? ¿Cómo lo han abordado? claro que sí. Justo nosotros eh, tuvimos una alianza con una empresa que se llama incluyeme.com. De hecho, con incluyeme.com trabajamos de manera regional, México, Colombia y más países. Incluyeme nos hizo un diagnóstico inicial, es decir, en ese diagnóstico nos presentaron la situación actual en términos en términos de educación y en términos cultural de nuestros trabajadores. Entonces, ellos nos plantearon una propuesta que estuvo demasiado buena, que estuvimos trabajando en el transcurso de un año, que fue todo el 2023, en el que después de ese diagnóstico que nos hicieron a toda nuestra población, pues ya sabíamos cómo la mentalidad, del mindset de cada uno de nuestros trabajadores, o sea, cómo estaban asimilando el proceso, qué pensaban de Henkel en cuestión de inclusión, de diversidad, y digamos que esos resultados de ese diagnóstico nos permitieron tener un mapa más claro digamos que, de las estrategias a seguir. Entonces, dentro de ese diagnóstico, hubo más o menos como participación del 95% de la población y generó unos resultados bastante positivos. De hecho, dentro de esos resultados quedó una percepción como del 53% de nuestros trabajadores
Creo que se nos ha congelado Juliet. Juliet, ¿nos escuchas? Rocío, tú también se te ha congelado, ¿no? Yo te escucho. Sí, sí, pero a Sí, Juliet a dejamos Juliet, de... sí, Sí, bien. dejamos de verla y oírla. Mientras se reconecta Juliet, suponemos que hace algún temita de Ahí está. internet. Ahí está, Juliet. ¿Ahí me Ahí estás de escuchas? regreso. Ahí Ah, escuchamos, ok. sí, ahí estás de Bueno, vuelta. Nos bueno, estabas como les decía, contando sí, 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 de la que encuesta que nosotros. hicieron, digamos, una manera ese sondeo. A ver. Listo. Y como te decía, que nosotros en general tenemos ciertas actividades que vienen desde Casa Matriz, que son webinars, muchos entrenamientos. Ahorita algo que mencionaba Ronald que me gustó mucho y es algo que nosotros aplicamos y digamos que más allá de la estrategia de educación también que nosotros hacemos y es que las personas tengan claro los conceptos, qué es discapacidad, qué es persona con discapacidad, los diferentes tipos de discapacidad que existen. em, También nosotros necesitamos se nos muevan las fibras, ¿sí? Que nos toquen el corazón con respecto a estos temas para apoyarlos de una manera más orgánica y genuina. Entonces, hemos tenido ciertos entrenamientos también como, recuerdo mucho uno que tuvimos el año pasado que de hecho eso no se me va a olvidar nunca y fue una conferencista que contrataron que se llama Mari Chao. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Bueno, Mari Chao, ella es mexicana y dentro de su discapacidad, ella está en silla de ruedas, pero perdónenme mi ignorancia en este punto porque no sé cómo se llama esa enfermedad, de que la persona es bastante chiquita, entonces de tamaño son bastante chiquitos, entonces su movilidad es muy, muy, muy reducida. Entonces por eso ella está en silla de ruedas, pero también su tamaño es bastante pequeño. Entonces ella nos dio una charla de su vida, los desafíos que ha enfrentado con su familia. Digamos que yo siento que ese tipo como de experiencias de escuchar a personas, no solamente conceptos, sino a personas que lo viven en carne propia, son lo que te hace a ti apoyar más la causa y estar más, digamos que en sincronía con la estrategia y todo lo que quiere hacer la empresa es también vivir la realidad, o sea, darte cuenta de la realidad que viven muchas personas, hace que, digamos, que nuestros trabajadores apoyen más el proceso por este tipo de charlas que constantemente vamos dando. Dentro de este proceso con Inclúyeme del diagnóstico, como te iba contando, después de ese diagnóstico hubo como un workshop, o sea, una actividad con todos nuestros trabajadores de Perú en el que íbamos como rompiendo ciertos mitos, escuchándolos a ellos, hablando un poquito de teoría, como te decía, con respecto a la discapacidad. Y después de eso tuvimos una entrevista con una sola persona en privado. De esa entrevista también se sacaron otras apreciaciones. Y esto, de verdad les digo, esta parte es súper, súper fundamental. Una entrevista solo con el área de recursos humanos y nos formaron a nosotros, específicamente al área de recursos humanos, cómo hacer entrevistas, cómo hacer las publicaciones, las ofertas. Digamos que cómo entrenar a los managers, a los gerentes, a que estén abiertos a contrataciones inclusivas y diversas, no solamente en el tema de discapacidad, sino en general en todos nuestros pilares de diversidad, equidad e inclusión, como también lo son el tema de generaciones, el tema de etnia, el tema de orientación sexual y apoyo a la comunidad LGTBQ+. Entonces, digamos que estuvimos como en un proceso de entrenamientos y de acompañamiento muy cercano durante todo el 2023, bueno, que se ha venido continuando en el 2024. Juliet, fascinante realmente lo que cuentas. ¿Cómo hacen ahora? Una de las cosas, nosotros hemos creado un comité de diversidad en la HK Perú para los socios. Aquellos socios que están hoy conectados y quieren sumarse obviamente a la iniciativa, bienvenidos. Y una de las cosas que mencionaban algunas empresas fue muy interesante decir, a ver, yo creo que tengo, por la naturaleza de la empresa, del producto o servicio que ofrecen y demás, tendrían dentro de su estructura, dentro de su organización, obviamente, independientemente de lo que exija la ley desde el punto de vista del cupo,
algunos puestos que perfectamente podrían ser ocupados y perfectamente realizadas esas tareas por personas con discapacidad. Pero una de las dificultades que encontraban es decir, ¿dónde busco a esas personas? El señor Cabrera nos dio en el último chart una cifra realmente, casi diría, yo no sé si decirla escalofriante, pero bueno, digamos, importante, más de 3 millones de personas, entiendo que tienen discapacidad, son personas con discapacidad en el Perú, es decir, estamos hablando de una población realmente amplia, obviamente calculo con diferentes grados, obviamente, como corresponde. ¿Cómo hacen para buscar, digamos, lo publican en un aviso? ¿Hay algún tipo de redes donde, digamos, se publica esto porque está de alguna manera está orientado a este, digamos, a este segmento? ¿Cómo lo trabajan? Listo. Nosotros, de hecho, en esto, este paquete con Inclúyame que les estaba contando, Inclúyame también tiene un portal de empleo en el que hicimos como nuestra primera publicación de vacantes. Justamente me estaba acordando de ese proceso cuando Ronald decía que algunas empresas publicaban ciertas vacantes que tenían tanto nivel de especialidad que era muy difícil conseguir personas con discapacidad que cumplieran esas descripciones de cargo al 100%. A nosotros nos pasó eso, justo, justo, justo. Yo siento que como tal, como este es un camino de aprendizaje también, dentro de este proceso de publicar nuestras primeras vacantes, que las hicimos en el portal de incluyeme.com, em, publicamos unas que de verdad eran bastante especializadas. Una para el área de finanzas y otra para el área, por ejemplo, de controlling, que es de controlar los gastos. Dentro de estas, las personas que se postularon fueron muy pocas. Y de hecho, esas que se postularon, como en ese momento estaban compitiendo con personas que no tienen discapacidad y que puede que estuvieran cumpliendo con el perfil con más detalle, fue muy difícil, digamos que conseguir ese nivel de especialidad que necesitábamos. Dentro de esto, pues obviamente nos tuvimos la alerta en el área de recursos humanos como de que, digamos que nuestro nivel de exigencia, por ejemplo, que tuvieran un segundo idioma en inglés, que tuviera un nivel alto, digamos que tuvieran ese nivel de especialidad, maestría o especialistas que necesitábamos para ciertas vacantes, la población, como lo mostraba Ronald, digamos que es más reducida si tú quieres contratar a una persona que sea tan especialista en el tema que quieres. Entonces, digamos que para responderte a tu pregunta con respecto al portal, lo hicimos por el portal de Inclúyeme, y luego que ya terminamos nuestra membresía con Inclúyeme, pues ya se hacen directamente en la página del Ministerio de Trabajo. Pero sí a nosotros como empresa nos llevó a pensar justamente ese desafío y es poder, digamos que, tener ciertas posiciones, bien sea, digamos que de entry level, perdón, o posiciones que sí requieran cierto nivel de técnicos y demás, pero no con tanto detalle de especialidad porque la consecución sí se hace un poco más difícil. Juliet, muchísimas gracias. Señor Cabrera, hay otras, hay, digamos, lo que digamos, lo que mencionó hoy en día es que el certificado de discapacidad para aquellas personas que están en esa situación hoy en día está mucho más descentralizado, es decir, ¿hay forma de acercarse o qué otros medios hay para, digamos, reclutar personal idóneo con discapacidad? Si yo estoy justamente con una búsqueda laboral en una empresa. Lo tengo muteado. No sé si me escucha. Me parece que se me... No, ahí te escuchamos bien. Sí, 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 no, al señor Cabrera no lo... No escuché, se entrecortó y no Perdón, te perdón. escuché. No, yo lo que estaba preguntando es un poco Ah, digamos, si hay otros, ¿qué opciones ofrece el Ministerio de Trabajo para que eventualmente las empresas que, digamos, tienen vacantes para que podrían ser ocupadas por personas con discapacidad y para cumplir con el cupo, la cuota
exigida por la ley, digamos, desde el Ministerio de Trabajo o desde el Ministerio de Salud, no sé, eso es lo que le quería consultar. ¿Dónde podemos o qué otras opciones hay para llegar a contactar o poder publicar estas búsquedas como empresa? Mira, básicamente, claro, es una vía regular por el Ministerio de Trabajo a través del Centro de Empleo, ¿no? Se hace toda la publicación de los perfiles que requiere la empresa, pero también hay muchos espacios, ya, muchas redes, por ejemplo, de personas mismas con discapacidad. Tenemos a nivel, digamos, Perú o a nivel Lima, tenemos las OMAPEPs, que son Oficinas Municipales de Atención a Personas con Discapacidad que están en los gobiernos locales, ¿no? Todos los gobiernos locales, todos los gobiernos distritales, ¿ya? De aquí, de los 42 distritos que tiene Lima, ¿ya? Cada una de las oficinas de la municipalidad debe haber una OMAPEP. Y en las OMAPEPs hay un registro de personas con discapacidad de cada distrito. Personas que también las municipalidades tienen su bolsa. Todos ellos tienen su bolsa de empleo. Y dentro de estas bolsas de empleo también promueven, ¿no?, a personas con discapacidad, ¿no? También ahí podrían acercarse. También hay organizaciones de personas con discapacidad que también han abierto pequeñas bolsas donde también están promoviendo, pues, el empleo de personas con discapacidad. Nosotros, como parte del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, también nosotros tenemos chicos ya capacitados, ya con discapacidad, que solo ahí lo que nosotros hacemos es buscamos el tema de demanda inmediata, ¿ya? Para poder promoverlos a los chicos, ¿no? Por ejemplo, al final del año del 2023 hemos capacitado 25 chicos con discapacidad intelectual a través de un convenio en San Juan de Lurigancho, ¿no? Y de ahí ya se han insertado alrededor de 10 chicos, pero los otros chicos ahí estamos buscando espacios donde poder promoverlos. Pero básicamente ha sido una capacitación de reponedor ya en mercadería, ya una facilidad. Son todos los chicos que han sido capacitados son con una discapacidad intelectual. Perfecto. Muchísimas gracias. Tengo una o dos preguntas más, pero yo diría que tenemos 10 minutos y abrimos acá la posibilidad al público. Gracias por ahí, por acompañarnos. Alejandro Samana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Ronald, por tu participación. Y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta relacionada justamente a la modalidad dual que a un inicio nos estabas mencionando. ¿Esa modalidad dual se refiere a que las empresas pueden tener dentro de su planilla a personal practicante? ¿A eso se refiere? ¿O cuál sería ese tipo de modalidad dual que se mencionó? Ya, Creo que tenemos con mala. personas, con personas. Sí. ¿Me escucha? A ver, ahora sí. Ahí se volvió a descongelar. Ok. Muy bien, te comentaba que nosotros estamos trabajando a nivel dual ya con regular, ¿no? Que no son personas con discapacidad, ¿no? Modalidad dual se hace pues, en aula y en la empresa, ¿no? Definitivamente todo el tiempo que dura, ¿no? El tema de la dualidad, de la alternancia en la empresa, son alrededor de, tenemos grupos de 3 meses y de 4 meses, dos, ¿no? Dos en aula, dos en empresa, y también tenemos dos en aula y uno en empresa. Una vez que se acabe, ya, que se acabe todo este proceso, ellos ya pasan a ser parte de la empresa, ya con contrato definido, ¿no? Y por lo tanto, dentro del convenio que se desarrolla entre la empresa y el programa, ¿no? Hay un punto importante dentro del convenio donde especifica que el 60%, ¿no? De todo este grupo de 25 chicos que son en aula, el 60% son incorporados laboralmente a la empresa, ¿no? Hay uno, digamos, hay que se asume ahí en el tema del convenio para incorporar el todo. Pero también nosotros estamos ahí estudiando el tema, ya por los solicitudes de algunas empresas para hacer el tema dual en tema de discapacidad, que también se puede hacer, no es cosa del otro mundo, ¿no? Ahí nosotros lo que hacemos todo el proceso, la búsqueda en una focalización muy fina,
de las personas que van a ser parte de esta dualidad, ¿no? De esta modalidad que actualmente, por cierto, el Ministerio y el programa y a través del ministro está poniendo bastante énfasis en el tema de la dualidad, porque está dando resultados, ¿no? Es muy buenos resultados. Mm. Sí, si me permiten en la respuesta o agregar a la respuesta también, o sea, hay varios modelos, digamos, de formación dual. Claro, El modelo alemán es un poquito más complejo, es un poquito más largo, son casi 2 años, donde sí. los jóvenes están de alguna manera capacitados en las empresas y en los centros de formación profesional. Acá en el Perú nosotros ofrecemos la formación dual hace más de 40 años, pero por ahora, digamos, con el pequeño detalle que es todavía solamente el idioma alemán. Eso, bueno, es unas cosas que estamos viendo a ver si lo ampliamos. Pero bueno, es un poquito después, señor Sabana, si quiere, nos puede mandar un mail y también le mandamos un poco más de información ahí sobre el sistema dual alemán como modelo. Una pregunta, mientras levanten por favor la mano, si tienen del público, si tienen preguntas, mientras tanto sigo yo, sino un tema que un poco digamos, no sé si me preocupa, pero creo que es un desafío en el Perú. Tenemos por un lado una normativa que pide un determinado cupo, una determinada cuota de personas con discapacidad en mi planilla, por un lado. Por otro lado, tengo aproximadamente, permítanme, yo voy a tirar una cifra, a lo mejor no es del todo correcto, pero hay un grado de informalidad bastante elevado en el Perú, ¿no? O sea, si es del 70%, del 65, 75, podemos discutirlo, pero digamos, hay un elevado grado de informalidad de empresas que a lo mejor no están registradas y demás. ¿Cómo hacemos para juntar de alguna manera estos dos conceptos? Porque al fin y al cabo, Sunafil entiendo que de alguna manera, si está también fiscalizando, fiscaliza prácticamente a las empresas formales o registradas. ¿Cómo hacemos para, digamos, de que esto también se viva en el sector de la informalidad? Mira, sí, es cierto lo que dices tú, Federico, ¿no? Básicamente como ministerio y como SUNAFIL están viendo la parte formal, ¿no? Y nosotros también como programa promovemos, incluimos pues a los jóvenes, ¿no? A una empresa formal, ¿no? Decente, donde te da todas las facilidades y se respetan todos los derechos laborales, ¿no? En una informalidad tienes ahí no podemos un poco entrar, ¿no? Dentro de la fiscalización o dentro de poder promover, porque se puede caer pues en un riesgo, ¿no? De que pueda haber muchos abusos, puede haber discriminación y una serie pues de faltas que puede cometer pues digamos, el empleador, digamos, entre comillas, informal, ¿no? Que eso, digamos, quita, ¿no? Un poco la legalidad del trabajo, ¿no? Formal Mm, que tanto estamos promoviendo y pregonando ahí. perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jenny Santana. ¿Qué tal? Buenos días. Muy interesante todo. Muchas gracias. Em, Dijeron al principio, el expositor nos mencionaba que era un poco complicado y tedioso la obtención del certificado de discapacidad y que actualmente hay varias instituciones del Estado y además centros privados que pueden emitirla. Tengo dos preguntas. ¿El formato que nos mostró en las imágenes es obligatorio o puede ser un certificado en especie valorada del colegio médico o puede ser un formato distinto? Y la otra pregunta es si es que podrían, por favor, ayudarnos tal vez con el enlace o cómo podríamos encontrar esa relación de clínicas o centros privados que actualmente se encuentran autorizados para evaluar y emitir este tipo de certificados. Muchísimas gracias. Ok, sí, sí, Jenny. Importante tu pregunta. Sí, el modelo que nosotros hemos presentado, el formato que hemos presentado en la presentación, valga la redundancia, no es el formato oficial del Ministerio de Salud, donde se emite la certificación de discapacidad. Una especie valorada no es válido, absolutamente. Ya no es válido, es un formato oficial del Ministerio de Salud donde ahí se emite, ¿no? La eficiencia, la discapacidad de la persona y por lo tanto es firmado, ¿no? Por los representantes de la institución de salud, ¿no?
Y ese es válido. Ningún otro documento es válido. A veces, muchas veces se confunde con el tema de discapacidad y el tema de incapacidad. ¿Ya? Son Mm. distintos. ¿Ya? Son distintos. Muy Correcto. distintos. Y los centros Muchas. Los privados, centros privados, ya. Mira, vamos a compartir ahí con Federica y todo su equipo. Yo tengo ahí un documento ya de los centros autorizados, por cierto, por el Ministerio de Salud y CONAIS, que pueden certificar la discapacidad. Ahí les hacemos llegar, ¿sí? Yo Perfecto, también a lo mejor buenísimo. voy a solicitar información del CONAIS y les facilito también a ustedes, ¿no? Para que puedan ahí difundir con todo el equipo. Buenísimo. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Una Eh, consulta que tengo, yo sigo preguntando, soy curioso por Sí. naturaleza. ¿Hay algún tipo de beneficio para las empresas? ¿La ley contempla algún tipo, digamos, de incentivo? Entiendo claramente que el artículo define que hay una cuota, hay una obligatoriedad de cumplimiento de esta cuota de contratar personas con discapacidad, pero y hay sanciones. Mi pregunta es, ¿hay algún tipo también ¿Ya? de premio o es simplemente el premio es no me van a sancionar? No, hay un tema, en la ley te plantea, no, hay un beneficio. Creo que me están Ok. escuchando, se está cortando. No, sí te No, me no, están lo escuchando. escuchamos, lo escuchamos. Ya. Sí, sí, sí hay, en el tema te plantea, hay el MEF tiene beneficios tributarios en el tema de la incorporación de personas con discapacidad. También, sí hay beneficios tributarios. Bien, perfecto, genial. Eso también creo que siempre es un buen incentivo también a las empresas, que puede hacer una diferencia. Lo que comentaba Juliet es cuando hay un puesto vacante y hay dos o más postulantes que pueden ocupar ese puesto y obviamente hay a lo mejor una persona con discapacidad, otra que no lo tiene y cómo a lo mejor igualarlo, que haya también habido, digamos, haya de alguna manera un mecanismo que pueda ayudar a la decisión de la empresa. Juliet, te, Fede- te hago pregunta a ti. ¿Qué barreras encontraron a la hora de empezar este proceso? Que entiendo que es complejo realmente, porque es algo que no estamos tan acostumbrados. Claro que sí. Te lo voy a resumir así cortico porque sé que tenemos solamente un Estamos, minutico. exacto. Siento que una de las barreras es lograr la participación orgánica de la gente en los procesos y no algo impuesto, sino que de verdad la gente se interese genuinamente por esto es un desafío inicial. Luego sigue el desafío para que los líderes de verdad cambien esa mentalidad y acepten personas con discapacidad en sus equipos de trabajo y para eso, pues hay que luchar con un montón de sesgos inconscientes que todos nosotros tenemos y siento que la parte cultural es la barrera más grande en la que vamos trabajando en este camino. Buenísimo. Muchísimas gracias. Señor Cabrera, de parte mía, muchas gracias. Julieta, a ti también. Realmente creo que en una hora, es un tema complejo, es un tema que da para hablar largo y tendido, pero bueno, nos hemos propuesto de hacer un resumen y un poco las primeras experiencias en una hora, así que se nos ha ido el tiempo. Rocío, te paso a ti la palabra para hacer el wrap-up, para hacer el cierre. Perfecto. Antes de cerrar, yo tenía también una curiosidad. Ah, por Y favor. justo por un socio que nos comentó que él estaba haciendo todo lo posible por tener a una persona con capacidades distintas dentro de su staff de trabajadores, pero por más que buscó, colocó anuncios y todo, no consiguió nada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si por ley tengo que tener cierto cupo y hago todo lo posible por buscarlos y encontrarlos y no lo hago y no lo encuentro, este, me imagino que ya no tengo, o sea, y ya no tendría que pagar ninguna multa, ¿no? O sea, ¿cómo demuestro que hice todo lo posible, pero, pero no hay? Hay, a ver, hay un proceso, ¿no? A través del centro de empleo, ya, mira, si es que se hace la publicación y no hay candidatos para este perfil que tú estás requiriendo, ¿no? Simplemente agarra el centro de empleo, ¿no? Te emite una constancia, ¿ya? Y esa constancia te permite, ¿no?
a través de que Sunafil venga y te fiscalice y tú tienes la constancia que has publicado, definitivamente se obvia todo el tema de sanción y todo el tema de multas, ¿no? Perfecto, Perfecto. esa era mi consulta. Y bueno, Buenísimo. para cerrar, solamente comentar que tuve la suerte de estar en las oficinas de Henkel y se nota que sí se han adaptado y sí se ven los cambios, ¿no? O sea, la puerta es más ancha pensando en las personas con sillas de rueda, los interruptores de luz no están a 1,80 m, sino más a la mano para que todos lo puedan alcanzar, lo mismo. O sea, sí son pequeños cambios que uno de repente al inicio no se da cuenta que tienen que hacerlos, pero que se notan cuando uno ya está dentro, ¿no? Ujú. Así que felicitaciones, Juliet. Qué Tengo bueno. Muchas una gracias. última pregunta que nos está haciendo acá en el chat Maribus Castro. Esa constancia que usted mencionó, señor Cabrera, ¿cómo se obtiene o cómo se solicita A través del centro de empleo. Tú entras a y, través del centro de empleo? sí, puedes entrar a www.go.p, ¿no? Del ministerio, y ahí tienes la información, ¿no? Incluso también ahí les voy a permitir ya pasar información a ustedes, Federico, ya, para que puedan entrar. Hay un enlace también importante de el tema de empleo de personas con discapacidad, que es parte también del Ministerio de Trabajo, que también hay mucha información, ¿no? De los procesos Perfecto. que el empleador tiene que tener para contratar a una persona con discapacidad, el tema de ajustes y una serie de notas importantes ahí se pueden ver. Buenísimo. Bueno, nuevamente, Juliet, señor Cabrera, muchísimas gracias por su tiempo. A todos ustedes también gracias por conectarse, por participar. Esperemos que hayamos podido dar un poquito más de luz en este tema. Recién arrancamos este año con el ciclo de diversidad. Tenemos pensado hacer un evento con el tema, con el foco en género, y otro lo vamos a hacer con el tema LGTBQ+. Así que manténganse, digamos, sintonizados, que en cualquier momento les estamos remitiendo alguna invitación para ahondar en estos temas de inclusión laboral, que creo que realmente tienen absoluta actualidad. Muchas gracias a todos. Les deseo todavía un lindo día en lo que queda y lo que queda de la semana. Y bueno, nos veremos en breve para nuestro próximo webinar en el ciclo de diversidad. Muchas gracias. Gracias a A todos. ustedes.